Y a esta hora quiero darle la bienvenida a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido. Buenos días, Liz. Un saludo muy afectuoso a todo el país. Bueno, gracias por acompañarnos. Una vez que hemos confirmado que nos escuchamos claro, bueno, empiezo preguntándole, después de un mes de debates intensos, de acuerdos, de desacuerdos, finalmente la Asamblea logró dar su aprobación a los dos proyectos de ley enviados por el gobierno. ¿Cómo usted evalúa o califica este pronunciamiento por parte del Legislativo? Me parece que un ejercicio democrático, constitucional, muy claro, de ser un contrapeso en una acción democrática. La Asamblea ha trabajado, ha hecho un debate amplio, hemos recibido innumerables comparecencias, debates amplios de más de 150 participantes de manera directa e indirecta dentro de las acciones que ha hecho la Asamblea como tal. Por lo tanto, me parece que eso es lo importante, que estas leyes vengan a la Asamblea, se procesen y, como ha pasado en este momento, más del 80% de las mismas han sido modificadas y adaptadas a la realidad que tiene el país en este momento. Así que hemos cumplido, hemos debatido democráticamente en un marco democrático en donde se respetaron todas las ideologías, creencias y opiniones, y al final, pues, en ese marco democrático fueron aprobadas estas dos leyes. Bueno, me gustaría ir analizando algunos de los aspectos que quizás fueron más intensos dentro de estas discusiones. Por ejemplo, dentro del proyecto de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, con la que decía el presidente se busca transparentar el manejo de la economía, sobre todo dentro de esta pandemia. Uno de los puntos que generó ese debate fue establecer ese techo para la deuda pública. Se habla de que máximo debería ser de un 40% del Producto Interno Bruto. Y ahí lo que muchos se preguntaban es qué les hace pensar que se puede llegar a ese margen cuando actualmente esa deuda está por el 52% del PIB. Bueno, pero más allá de eso, lo importante es establecer las reglas macrofiscales, porque me parece que al tenerlas claras hay que el Estado obligarse a respetarlas, irlas ajustando si que no es así. Y de hecho, otros temas que se aprueban en esta ley es de que el Estado deberá sincerar cuál es el valor final de la deuda para establecer realmente cuánto estamos debiendo en capital e intereses de manera exacta, y con eso también establecer reglas macrofiscales que nos permitan en el futuro ajustar ese 40%. Esta ley, como usted menciona, tiene varias aristas. Lo importante es que es una ley que busca que el Estado se regule, que busca que el Estado tenga una mejor posibilidad de encontrar una planificación financiera hacia el futuro, y lo que también habíamos hablado, el respeto claro y restricto hacia las autonomías, tanto de los gobiernos autónomos centralizados como de las instituciones de seguridad social, es fundamental para este proyecto, pero también permite tener transparencia y es una herramienta fundamental para que, viendo cómo el país intenta de buena manera administrar sus recursos, poner reglas macrofiscales que garanticen un uso eficiente de los recursos, también ser un país que pueda atraer eficientemente recursos de multilaterales y organismos que dan créditos a nivel internacional. Ahora, precisamente sobre lo que usted menciona, ese fue un punto de discusión hasta el último momento que dejaba en tela de dudas si es que esa ley de ordenamiento de las finanzas públicas iba a contar o no con una mayoría de votos en la Asamblea. ¿Cree usted que si no se hubiera incluido esta parte del texto donde se garantizaba la autonomía para los GATS y para todo lo que tiene que ver con organismos de seguridad social, hubiera contado con el respaldo necesario de esa ley, o más bien hubiera pasado lo contrario? Ese era uno de los puntos de mayor discusión. Yo creo que también desde el principio manifesté mi posición de que se debe respetar las autonomías. Sin embargo, también es importante que se respeten las formas como se usan estos recursos, porque si bien es cierto, los GATS han sido elementos, o constitucionalmente los GATS tienen su independencia o su autonomía como tal, pero también tiene que dependerse de lo que establezca el Estado como regla macrofiscal para que no haya algunos abusos, como hemos visto en algunos casos. Por lo tanto, todo el Estado ecuatoriano en su totalidad tiene que tener una conducta de usar los recursos públicos de manera eficiente, respetando las autonomías como se hizo en este proyecto de ley, y que también haya responsabilidades directas de quienes en su momento dado no cumplan estas acciones. Así que me parece que es importante, es una buena visión hacia el futuro, en donde se protegen los recursos de los afiliados a la seguridad social, se protegen los recursos de los ecuatorianos y se ordena las finanzas en el país. Es decir, vale la pena recalcarlo porque esto generó mucha controversia, entonces, que desde lo aprobado por el Legislativo queda garantizada esa autonomía, tanto de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, como de la seguridad social a través de los diferentes organismos. Así es, queda garantizada la autonomía. Si usted ha podido evidenciar, las diferentes autoridades de la seguridad social han manifestado su apoyo a la ley porque han estado también articulando los textos para que esto se pueda cumplir de manera eficiente. Por lo tanto, queda garantizada la autonomía de los GATS
y de los diferentes entes de seguridad social del país. Ahora, también se decía, ¿no?, que era muy importante aprobar esa ley, que el país cuente con una ley como esta, porque mantiene quizás esa confianza en los organismos multilaterales de crédito, porque permitiría renegociar esos acuerdos, nos encaminaría bien en ese sentido de contar con ese apoyo. ¿Cómo visualizan ustedes que se pinta el panorama en ese sentido una vez que han entregado al gobierno este documento? Era una de las opciones y la mayor posibilidad de aprobar esta ley era que también demostremos hacia lo multilateral la posibilidad de que el país se pueda ordenar. Es lógico, en cualquier actividad financiera, cualquier actividad crediticia, hay que demostrar que queremos ordenar nuestros recursos, nuestros ingresos, queremos ordenar la forma de gastarlos y que eso garantice que estos recursos puedan ser pagados en un futuro, porque cualquier acción crediticia necesita esos mínimos de garantías para poder ser efectuada. Por lo tanto, en este caso, el país que necesita una alta demanda de recursos externos que permita generar en el país una dinamización de la economía, reactivar la economía como tal, que permita en el país también generar recursos para solventar la crisis sanitaria, era importante dar esta muestra. Así que, por lo tanto, esperemos que esta herramienta sirva para eso y que también su aplicación en los tiempos que establece la ley pueda ayudar a que el país en un corto plazo pueda también dar ese mensaje claro hacia afuera de que estamos tratando de organizar nuestras finanzas y que eso permita conseguir recursos frescos que reactiven la economía del Ecuador. Bueno, igual de difícil quizás también fue el trabajo para la aprobación de la ley de apoyo humanitario, que fue aprobada antes que la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. En ese sentido, ¿cuánto cree usted que aportó la Asamblea para tener un documento que respalde en sí, en su mayoría, al ciudadano, ¿no?, y que le dé esa garantía de poder tener una tranquilidad en frente de esta crisis económica, de poder ir solventando aquellas cosas que se presentan, más aún cuando esta pandemia, esta crisis sanitaria, pues ha derivado también en una crisis económica que se traduce en un incremento de desempleo, incluso en el Ecuador? Bueno, es importante esta ley por varias razones. Primero, porque también ese marco democrático amplio que tiene la Asamblea, nosotros recibimos innumerables comparecencias, innumerables comisiones generales de diferentes sectores, públicos, privados, empresariales, trabajadores, gremiales, etcétera, que aportaron a la ley. Ese debate amplio llevó a varios temas importantes que se dieron en esta ley. La primera acción importante creo que es que la Asamblea desde el principio mostró un evidente rechazo a las no contribuciones tanto de las personas en vista de las dificultades económicas que vive el país en este momento. Ese creo que es el primer hecho importante. No aprobamos tributos, no aprobamos impuestos, no aprobamos contribuciones. De ahí, en ese marco también la Asamblea en ese debate vio diferentes sectores que debían tener la posibilidad de buscar alternativas para salir hacia adelante. Uno de ellos, por ejemplo, el sector empresarial, que necesita tener solidez para mantener los empleos que el país en este momento busca solventar. De ahí hay pues la posibilidad de que se reprogramen los créditos a todo nivel de manera directa en las próximas semanas. Ahí tiene que existir por parte de la Junta Monetaria regulación para tasas preferenciales con plazos preferenciales, etcétera, y algunos otros componentes más, como por ejemplo garantizar la estabilidad laboral de los médicos y enfermeros y quienes han estado en el servicio de salud en esta emergencia, también el tema de los quienes han recibido becas en el país, costos de energía eléctrica, garantizar que no se corten los servicios básicos, garantizar que también hay un costo de energía eléctrica beneficioso para los sectores productivos como tal. El tema laboral es importante, siempre en el acuerdo entre las partes, es decir, tiene que haber un acuerdo entre las dos partes de manera colectiva, es decir, los empleados tienen que colectivamente ponerse de acuerdo con su empleador en algunas alternativas que permitan salvar empleos y dinamizar la economía de las empresas como tal. Por lo tanto, son varios beneficios que tiene esta ley y que van a permitir en cada una de sus aristas darle una salida al país ante esta crisis, que es una crisis compleja, que es la mayor crisis económica y sanitaria que ha vivido el país en la historia, pero que tiene también que encontrar en esta ley una alternativa para salir adelante. Ahora, pero esa ley tuvo que ser cambiada casi el último momento cuando faltaba poco tiempo para que se cumpla el plazo para su aprobación, y cambió en su médula espinal, que tenía este propósito de tener un fin recaudatorio, y era a través de estas contribuciones. El presidente Lenín Moreno se pronunció unas horas antes, un poco antes, pidiendo que dejaran de lado fuera ese capítulo para que se pueda agilitar la aprobación. Si no hubiera hecho ese pedido el presidente Moreno, ¿qué hubiera pasado? Porque desde el interior de la Asamblea habían voces que, precisamente al tratar de establecer esta contribución para personas naturales y jurídicas, habían quienes se inclinaban porque esa ley sea archivada. ¿Usted cree que eso fue lo que logró destrabar ese
eso en que se encontraba entrampada la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional para la aprobación de la misma? Primero, esto es una demostración de cómo funcionan las democracias en el mundo, los contrapesos que existen. Es decir, el Ejecutivo hace su acción de poder enviar un documento como una ley económica urgente a la Asamblea, y la Asamblea, en su marco democrático de procesamiento interno, puede decidir si acoge o no lo que el Ejecutivo manifiesta, ¿no? Creo que al principio esta ley tenía un sentido de ser solidaria, de quienes más tienen puedan colaborar con los que menos tienen. Finalmente la crisis en el país se fue agravando, el debate político ya no pasaba por las contribuciones, me parece que había que dar alternativas, y en la Asamblea se hizo esa acción en función de las diferentes comparecencias y pedidos que se tuvieron de los sectores públicos, privados y de trabajadores. Así que yo creo que ya no existían condiciones para poder aprobar contribuciones previo al segundo debate. Eso me parece que ya estaba bastante procesado en la Asamblea. Lo que el presidente emitió como una información que emitió a través de sus redes sociales, también pues abonó a que podamos nosotros tener la posibilidad de entender que el momento del país no permitía tener tributos como tal. Y así que esto fue ya hace algunos días o previo al segundo debate ya totalmente descartado en la Asamblea. Por lo tanto, funcionó de manera eficiente el contrapeso democrático entre lo que el Ejecutivo puede plantear y que la Asamblea, quien representa a la ciudadanía, después aprueba. Pero ¿por qué entonces, si estaba tan avanzado ese diálogo en la Asamblea, ya incluso buscando propuestas desde otras bancadas, las de oposición, las que no votaron a favor, incluso seguían hasta el final hablando de no más impuestos, no más recaudación, el archivo de la ley? Bueno, la verdad hubo un procesamiento bastante complejo, ustedes lo tienen que haber visto desde afuera. Es difícil también cuando tenemos dentro de la Asamblea algunos grupos que se oponen a todo proponerse. Me parece que hay que también tener la posibilidad de generar algún tipo de mínimo acuerdo en este tipo de acciones. La ley, como usted ha visto, tiene muchos beneficios importantes, hay muchos beneficios que van a apoyar a la mayoría de ecuatorianos, como lo hemos visto en este momento. Así que me parece que hay que tener esa responsabilidad con el país de poder generar estos acuerdos por el país como tienen que ser. Una vez que ya no se tenían los impuestos como una contribución, ya no había muchas excusas para no seguir debatiendo. Finalmente ya se ponían en otros temas que eran los que se ponían a debatir. Pero bueno, es un marco político, esa es la forma como también procesan los parlamentos en el mundo, y en ese sentido, pues al final esta ley fue aprobada con una mayoría de votos, y ya dependerá ahora del Ejecutivo vetarla o no y ponerla en ejecución lo antes posible. Ahora, la aprobación de estas dos leyes se dio en su mayoría con el apoyo de los bloques de Alianza País, de Creo, del BADI, una parte del BADI, del BIN, de algunos asambleístas independientes y de Suma. Con esto de aquí podría decirse que se retoma esa mayoría que en mayo del año pasado también dijo o mostró una unión para que haya una gobernabilidad dentro de la Asamblea, algo que se fue diluyendo en el camino, pero que al parecer pues ahora tras esto de aquí podría encauzarse nuevamente. Yo creo que más allá de que sí hay una mayoría, lo que sí hay una conciencia social de varios asambleístas en su gran mayoría de poder actuar responsablemente por el país. Así que en ese sentido creo que también agradecer a todos los bloques. Yo quiero agradecer a todos los bloques, a quienes apoyan o quienes no, porque finalmente ese es el marco en el cual se tiene que trabajar en un parlamento, respetando los criterios de los demás, respetando los criterios de los que están de acuerdo y los que no. Me parece que aunque no los compartas hay que respetarlos, pero en definitiva creo que hay que procesar ley por ley cada acción que tenga la Asamblea en función de lo que el país necesita. Y en este caso el debate siempre fue amplio. Ningún bloque puede decir no se ve la posibilidad de que podamos tener acuerdos en función de lo que podamos lograr por el país. Por lo tanto, todos los bloques estuvieron siempre involucrados en el debate, a todos se les tomó sus puntos de vista y sus opiniones como importantes dentro del proceso, y ya luego, en la fase de encontrar los consensos, tal vez no tuvimos acuerdo, pero finalmente la mayoría se pronunció. Ahora, ¿qué esperan ustedes por parte del gobierno una vez que esto regresa a manos del Ejecutivo para que puedan pues dar el veto o no? Bueno, ya es una responsabilidad del Ejecutivo, vetar o no, me parece que ya queda dentro del marco que le establece la ley y la Constitución al Ejecutivo. Nosotros hemos cumplido, hemos procesado, hemos entregado 2 leyes al país que dan muchos beneficios y que permiten también ser una herramienta para la reactivación económica y la generación de empleos en el país, para poder solventar la crisis sanitaria también de manera importante. Dependerá del Ejecutivo poner en práctica. Si veta, tendrá que ser un veto que permita también viabilizar de manera ágil la ley y, si no, reglamentar de manera rápida, ágil. Hay muchas leyes que se han aprobado en la Asamblea que todavía no cuentan con reglamentos que permitan ser viables y que las permitan aplicar hacia el país. Por lo tanto, también esta ley tiene que ser aplicada de manera inmediata para que sea una herramienta fundamental para el desarrollo del Ecuador. La Asamblea, en su rol
como tiene que ser, ha cumplido con el país. Bueno, y de ahí en adelante, una vez que ya el Ejecutivo se pronuncie, sea que la vete o no, ¿qué viene ya de trabajo en la Asamblea Nacional? Y algo que también se preguntaban muchas personas a raíz de el pronunciamiento de la Asamblea sobre esta ley. Usted ha dicho que es importante para el manejo de la crisis económica que estamos atravesando y la generación y sostenimiento del empleo en el país. Y ahí, ¿cómo viene a enlazarse quizás la necesidad de unas reformas al Código Laboral que quedó pendiente desde antes de esta pandemia, que es lo que la gente también se pregunta? ¿Cómo viene a articularse eso con, por ejemplo, lo que se está aprobando en materia laboral ahora por parte de la Asamblea en estos proyectos? Me parece que la Asamblea tiene que reinventarse en estos momentos. De hecho, esta semana debemos empezar nosotros a debatir internamente en la Asamblea una nueva agenda parlamentaria. La agenda que hemos planificado desde enero va a cambiar y tiene que cambiar de manera importante en función de lo que pasa en el país. Ahí tenemos aristas como estas, el tema laboral, que es importante buscar mejorando, perfeccionando lo que se aprobó en esta ley. Tenemos también los temas de producción, los temas de generación, de desarrollo productivo, que son fundamentales. Así que me parece que la agenda tiene que cambiar, hay que sentársela nuevamente a discutir en estos días, una vez que hemos pasado ya por esta etapa de discusión de estas leyes económicas urgentes, y definir cuáles son las necesidades que tiene el país en este momento hacia adelante en temas legislativos. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, ingeniera Litardo, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted, Lid. Un abrazo a todo el país.